Bien, hubo un corte, no sabemos qué pasó, si fue el Zoom o fue YouTube o qué ha pasado, pero se ha cortado ahí justo. Adolfo Coutogian estaba haciendo el cierre de su brillante exposición y lamentablemente, bueno, como han visto todos, se ha cortado. Vamos a hacer el cierre de esta charla malvinera. La verdad que hoy tuvimos dos expositores completamente de lujo, dos grandes maestros, dos referentes, César Augusto Lerena y Adolfo Coutogian, que además en sus exposiciones también nos han planteado o escuchando, vamos viendo también aspectos de proyecto de país para empezar a cambiar, de geopolítica, de soberanía. Para ir haciendo el cierre y también retomar, César, si querés hacer alguna reflexión, aprovechar que está Lerena para preguntar. Sí, Y a mí me han dejado verdaderamente una cantidad de elementos de análisis, de reflexiones propositivas, no solamente, como bien decía César Lerena, no solo el diagnóstico, lo importante son las propuestas, las iniciativas. Rogamos que haya en la conducción actual del Estado argentino la voluntad de escuchar tanto a Lerena como a Coutogian y a otros, porque estamos en una situación de pasaje de un sistema a otro. Hay graves conflictos internacionales y necesitamos volver a tener un proyecto nacional, que no se percibe que esté en la mayoría de las cabezas de las élites y la dirigencia argentinas. Y estas son cuestiones sustantivas que no solamente hacen a los sentimientos más profundos del pueblo argentino, sino básicamente al destino de pobreza o no o riqueza futura de los argentinos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones. Nosotros sabemos que Lerena, Coutogian y tantos otros están pensando no en carguitos, en puestitos, sino que están pensando a lo grande, están pensando con generosidad, y necesitamos esa generosidad para pensar el futuro. Hay una cantidad de interrogantes que se abren. Personalmente creo y confirmo y reafirmo lo que Lerena de alguna manera afirmaba, que es que hay que pasar de la retórica a la acción. Hay que pasar de la retórica reivindicatoria a las medidas concretas que nos acerquen. La sola reclamación diplomática, retórica, con papelitos ante los organismos multilaterales internacionales, son efectivamente necesarios hacerlas, pero son insuficientes si no pensamos estas propuestas concretas que hoy nos han dejado tanto Lerena como Coutogian. Así que podemos cerrar primero agradeciéndoles y luego con algunas reflexiones y algunas preguntas que nos han dejado los amigos que han concurrido en el chat. Y creo que tenemos mucha tarea para el hogar, para seguir reflexionando sobre todas estas cuestiones medulares que nos han proporcionado. Así que muchísimas gracias y si te parece, Juan, vamos lamentablemente Coutogian no pudo reconectarse, pero lo tenemos a César Lerena para ir haciendo este cierre de esta charla realmente fructífera que hemos. bueno, muchas gracias César, muchas gracias Ana, muchas gracias Juan, muchas gracias a la Universidad Nacional de Lanús, al Observatorio Malvinas que difunde estos temas. Es importante, son muy importantes estos aportes que hacen ustedes, porque estos temas de soberanía que a veces se miran a cierta distancia como que son cuestiones teóricas, pero que refieren en definitiva a la soberanía económica de un país, a la soberanía social,
la soberanía alimentaria, a la soberanía territorial. No hay una gran cantidad de medios nacionales que hagan una difusión permanente, sostenida, para reincorporar a la cultura nacional estas temáticas que por diversas razones o por intereses seguramente no tienen la debida difusión para reincorporarse, sobre todo para reincorporarse en la cultura nacional. No es un tema menor estas cuestiones del Atlántico Sur, representan, cuando uno habla de qué tanto tenemos ocupado el territorio por el Reino Unido, lamentablemente tenemos que referir que tenemos ocupado un 28% del territorio nacional. Esto es un escándalo. Si uno lo analiza con detalle, si uno se da cuenta que ese territorio significa la Patagonia, significa La Pampa, Mendoza, Formosa, Salta. Entonces, hay que seguir trabajando. Yo personalmente les agradezco muchísimo a todos ustedes. Son fundamentales, son tan fundamentales como de pronto tener algún conocimiento sobre esta cuestión, que esta cuestión es tan amplia y requiere del aporte de tantos argentinos, pero creo que estamos en un camino, en cierta medida, nuevo. Noto una mayor instalación de estas cuestiones en el argentino que está, no digo el argentino que está metido en estos temas y entonces tiene una mayor comprensión, sino en el argentino medio que empieza a ver esto como una cuestión preocupante, ¿no? No es posiblemente lo que pasaba hace 20 o 30 años atrás. Y entonces, esto ya es esperanzador, es esperanzador. Y sobre todo, y esto ratifico lo que acabas de decir, César, que los argentinos tenemos que terminar con esta historia de contarnos los errores, contarnos cuáles son los problemas que tenemos, y la tarea es mucha. La tarea es mucha, es muy importante. Necesitamos los brazos de cada uno de los argentinos para llevarla adelante. Alineémonos, no estamos atrás de cargos, no tenemos apetencias de esa naturaleza. Nos mueve pensar en una Argentina futura para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y entonces, este es un tema que como pocos, es un tema que nos une. Entonces, tenemos que darle un marco de trabajo, digamos, una luz de esperanza a los argentinos también, en un futuro mejor. Que sirva en general estos temas para eso. Porque ya tenemos otros muchos temas que nos dividen. Entonces, acá podemos prescindir de los partidos políticos, de las ideologías de cada uno, en cierta medida, porque también las decisiones que hay que tomar tienen que ver con lo ideológico, obviamente. Pero tenemos un vasto tema por delante para llevar, y por supuesto que los hay de otra naturaleza, en otros campos también muy importantes. La Argentina es un país empobrecido, cultural, moralmente, pero es un país rico en sus posibilidades. Así que yo confío y les agradezco nuevamente a la tarea maravillosa y ejemplar que están haciendo ustedes. Es una gran oportunidad que nos dan a los que tenemos alguna opinión al respecto, poder llegar a la gente, que es el objetivo final. Porque hoy refería justamente a Adolfo de los libros, dicho sea de paso, sería bueno que me mande un ejemplar de este libro, que tendrá alguno que le haya quedado. Pero los libros tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja en general es que lo lee muy poca gente. Entonces uno se suele tener cierto prestigio para decir, escribió tantos libros. Yo digo que la ventaja es que no los hayan leído, porque si no por ahí el prestigio se hubiera venido abajo. Hoy el medio de comunicación es los libros no existen, esta es la realidad. Los libros, con suerte, uno ve cuando repite un tuit
Cuando la gente levanta una grabación de esta naturaleza, por suerte ve mucha gente mirando todo esto, mucho más de la gente que agarra y compra un libro y lo lee, ¿no? Y les voy a relatar sintéticamente para cerrar un ejemplo. Hace muchos años me junto con un senador que era el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, creo, si no me equivoco. Leonidas Vicente Sadi, el que tuvo la disputa, la polémica pública con Caputo. Y entonces no nos estamos poniendo muy de acuerdo. Y justo suena el teléfono, y al sonar el teléfono yo hago como que no escucho y miro para arriba, como suele uno hacer cuando está en una reunión. Y cuando miro veo en la biblioteca un libro que yo había escrito que se llama Industria Argentina, Transformación o Decadencia, que lo escribí en la campaña del año 89. Y entonces veo el libro. Cuando termina la conversación, le digo, señor senador, no podemos llevarnos tan mal, porque usted tiene el libro mío en su biblioteca. Y Vicente Leonidas Sadi parece que cambió de pensamiento, empezó a acordar conmigo casi todo. Y yo creo que porque no lo leyó, porque si no seguramente hubiésemos seguido discutiendo. Así que estos medios son extraordinarios para difundir el pensamiento nacional. Es muy importante la tarea que ustedes están haciendo, es mucho más valiosa que lo que podamos conseguir saber nosotros y no se lo podemos hacer llegar a nadie. Así que muy agradecido nuevamente. Muchísimas gracias, Lerena. Sí, ahí le doy la palabra a Couto Gián. Estamos haciendo el cierre porque lamentablemente se cortó. Ahí le voy a dar la palabra. Previo, después, antes de terminar, les voy a pedir la amabilidad de 5 minutos más de ustedes para mostrar justamente mucho de las imágenes de lo que han conversado, porque, como decía, y no es que lo decimos para tirarle flores tanto a Lerena como a Couto Gián, para nosotros son referente, y en las charlas, clases o distintos aspectos que damos sobre la cuestión del mar, las fuentes son ustedes dos, por eso para nosotros también esta charla malvinera era muy especial. Lamentablemente termina de una manera muy particular, pero es también para reforzar de lo que han ustedes conversado sobre justamente que quede la imagen de esos mapas y del espacio marítimo. Es muy importante que todos y todas comprendamos que Argentina es un país marítimo y hay que lograr instalar esa idea para luego también avanzar con políticas. Y también con ciertas preocupaciones, tanto escuchándolo hoy a Lerena como a Couto Gián, con esta base en Tierra del Fuego, este puerto en Tierra del Fuego de China, y distintos aspectos del avance tanto chino o británico de Estados Unidos en el Atlántico Sur. También hay muchos aspectos de preocupación, por lo menos, y para estar atento. Y antes de darle la palabra a Couto Gián, usted antes había mencionado, Adolfo, sobre la importancia para Estados Unidos de las Islas Malvinas como base militar. Y ahí rápidamente recordé, y lo quiero mostrar porque es un libro muy, muy, muy especial, es este libro, El conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente, de Mariano Bartolomé, donde explica que una de las causas de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur era la importancia para Estados Unidos de contar con una fuerte base militar en el Atlántico Sur, y que habían elegido las Islas Malvinas. Bueno, aquí Mariano Bartolomé lo desarrolla, lo explica, lo trata, y lo quiero dejar por lo menos para los que están del otro lado y hayan tomado esto que dice Adolfo Couto Gián. Cuando van a hablar del conflicto del Atlántico Sur, este libro, lectura obligatoria. Para entender el 2 de abril, este libro es de lectura obligatoria. Como para entender los recursos naturales y la importancia del mar, Lerena y Couto Gián son fuentes obligatorias. Bueno, para entender el 2 de abril es este libro. Si no, están repitiendo la historia que instaló Gran Bretaña y Estados Unidos, que fue nada más el manotazo ahogado de la dictadura genocida para perpetuarse en el poder. No, hubieron muchos más aspectos que desarrollaron. Bueno, aquí Mariano Bartolomé lo desarrolla
excelentemente. Y discúlpeme que me tomé todo este tiempo, pero me parecía la referencia por lo que usted había dicho, Coutojian. Digamos, lo que está pasando hoy, bueno, Estados Unidos, Gran Bretaña miran la geopolítica a 20, 30, 50, 100 años. No están pensando en si le vendo un poco más de soja a China para ganar dólares ahora. Lo piensan a largo plazo. Bueno, esas son las consecuencias. Perdón por toda esta previa, Coutojiana, le doy la palabra. No, con Mariano fue ayudante mío y fue alumno también. Así que, y digamos, fue ayudante mío en El Salvador, se recibió ahí, y ahora yo heredé la cátedra de él en la Universidad de Lanús, cuando él, bueno, está en otros ámbitos, así que compartimos totalmente eso. Pero lo que yo quiero rescatar, que yo con César Lerena casi no hablé nunca, y sin embargo compartimos prácticamente todo, es decir, lo nuestro surge de tener un sentido nacional, no digo nacionalista, nacional, de protección y de desarrollo de nuestros intereses nacionales, y después poner sentido común. Es decir, intereses nacionales más sentido común a uno le trazan la política. Y para los geógrafos, el mapa nos está diciendo dónde estamos. Ayer que acabo de hablar sobre el conflicto armenio, discúlpenme, un país cristiano en medio de un mar musulmán, con un Erdogan que se cree el nuevo emperador de los turcos. Entonces, es un país que o se sabe situar en ese marco o, digamos, corre serio riesgo. Y nosotros somos un país por naturaleza marítimo, somos los más cercanos, juntamente con los chilenos, al Antártico. Prácticamente no deberíamos tener competencias acá. Pero la lucha que viene en lo que va de este siglo XXI es por el mar. Por eso es tan importante es lo que estamos diciendo. Ahora, hay otra alternativa. Como dijo Lerena, bueno, se lo dejamos a los ingleses, se lo dejamos a los norteamericanos, hacemos los César Foradori y listo, y nos olvidamos del problema, como en buena medida se olvidó gran parte de nuestra dirigencia del siglo XIX y del siglo XX. También es una alternativa, hacer colonia. O ustedes lo han escuchado en muchos sectores de nuestra burguesía, qué lástima que no ganaron los ingleses en las invasiones inglesas. Sí, hubiéramos sido tropa de los ingleses, como fueron los neozelandeses, los australianos, los indios, los sudafricanos, en todas las batallas de Inglaterra, en la Primera, Segunda Guerra Mundial y ahora mismo. Entonces, o nos situamos como corresponde, o recuperamos la idea de nuestros hombres, yo no quiero hablar solamente de San Martín y Belgrano, en este siglo, no es que tuvimos a Perón solamente, Irigoyen hizo cosas muy importantes para nuestro país, y por supuesto que metió la pata muchas veces, hombres como Savio, hombres como Mosconi. La Argentina fue el país que llegó al ferrocarril de altura allá en La Puna en 1927, gobierno de Alvear. Nuestros ferrocarriles llegaban al Pacífico en 1910 y al Beni, en el Amazonas boliviano, en 1911. La Argentina hizo el primer gasoducto del mundo, el gasoducto del ingeniero Conesa, del 48 al 52, que trajo el gas de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Una hazaña que ni rusos ni norteamericanos lo estaban haciendo. Y voy a decir algo que mucha gente no lo sabe, porque todavía hay gente viva que sí lo sabe. Argentina en 1970 y pico estuvo en condiciones de hacer la bomba atómica también, si quería. Argentina tuvo el primer reactor nuclear de América Latina en 1974, Atucha, que todavía funciona, casi 50 años. Tuvo la primera comisión de energía atómica, tuvo el misil Cóndor, que nos lo hicieron desarmar después de la guerra de Malvinas, como bien lo dice González, porque tiene un alcance que alcanzaba a las Malvinas. Y en función de la derrota en Malvinas, es que perdimos aerolíneas y perdimos la flota mercante. Exigencia de los ingleses en los tratados de Madrid, y por eso fueron
el amigo Menem privatizó todo eso. ¿A quién le dio la aviación argentina, la aeronáutica argentina? Se la dio a Iberia, que es de la corona británica, española, que a su vez está ligada a la corona británica. Así actúan los británicos, a través de interpósitas personas. Entonces, con esto, ¿qué quiero señalar? Que a nuestros chicos les tenemos que dar esto, a nuestra gente. Y yo creo que lo que ustedes hacen es verdadero patriotismo, comparto lo de Llerena, que estos medios son absolutamente decisivos para cambiar la conciencia de nuestra gente. Y así como le dije antes, que hasta tenemos canales de aire que prácticamente reportan a otras geografías, bueno, tenemos que ganar ese espacio también. Y no solamente con tweets, tenemos que ganarlo porque gran parte de las horas, no ya digo en la cuarentena, de las horas de nuestro público, de nuestra gente y de todo el mundo, está mirando televisión y recibiendo información y recibiendo de alguna manera cultura. Entonces, yo me felicito y los felicito a ustedes por lo que están haciendo. Ojalá tipos como ustedes se puedan llegar a multiplicar, que puedan llegar a muchos ámbitos de la Argentina, porque necesitamos una tontería, más patriotismo. Y el patriotismo no es llevar la bandera y tocar y cantar folclore o bailar la samba. Patriotismo es saber cuáles son nuestros intereses nacionales y defenderlos. Patriotismo es decir que en un país que produce 600 millones de toneladas de alimentos, que podríamos hacerlo, tenemos el 40% de pobres y los chicos más del 50% indígenas. Es una vergüenza lo que estamos pasando. Cuando Llerena y yo éramos jóvenes, más de lo que somos ahora, no existía pobreza. En el censo de 1974 había 4% de pobres. Yo soy de Martínez, de Acasuso, y me acuerdo que había un linchera que pasaba, y ese era el único pobre que conocíamos. Y mi padre era un viejo zapatero, puso 3 hijos en la Universidad de Buenos Aires, en una universidad gratuita, como la tecnológica. Es decir, y llegamos a ser los primeros de América, gracias a nuestro sistema educativo. Entonces, creo yo, y bueno, con esto quiero cerrar, ojalá pudiéramos seguir con esta prédica que ustedes están haciendo, y no solamente por Malvinas, también está el Antártico, también están todos los intereses marítimos. No tenemos flota mercante. El 90% de nuestras cargas en la hidrovía la lleva a la bandera paraguaya, y además sabemos que la mitad son argentinos. Además sabemos que son argentinos. Y que gran parte de las cargas nuestras van a parar a Nueva Palmira, al Uruguay. Es decir, un país que vive prácticamente de nuestras cargas. Está bien, yo, chapeau, me saco el sombrero frente a la inteligencia uruguaya, pero también digamos las cosas en claro. Argentina hizo cuando correspondía Salto Grande. Argentina hizo Yacyretá, que vino el gobierno militar y lo pudrió todo. Argentina dejó de lado Corpus, una represa tan grande o mejor que todavía, Yacyretá. Y ahí está. Y estamos sufriendo problemas de energía, estamos importando petróleo a través del gas licuado. Entonces, son cosas muy grosas. Y ahora y termino con esto, hoy que necesitamos un sistema ferroviario que nos vuelva a integrar, como estamos acá en esta Universidad de Lanús, un viejo centro ferroviario, ahora transformado por suerte en universidad. Es una vergüenza que no tengamos los 45.000 kilómetros de vías que teníamos en 1950. En este momento no alcanzan a 15.000, un tercio. Tienen que venir los chinos a hacernos nuestros ferrocarriles. Bueno, con esto termino, y Juan, César, realmente a todos ustedes yo los felicito por lo que están haciendo, porque lo que ustedes están haciendo, como Mariano en su momento y tantos otros camaradas y compañeros y profesionales, están haciendo lo suyo.
yo creo que es algo esencial. Perdónenme que meta esto último que voy a decir ahora. Me indignó, pobre mi señora, se agarraba a mis broncas. ¿Se acuerdan cuando se perdió el submarino San Juan? Hubo periodistas como ustedes, no en este caso, sí, en los medios, agarrándose a la calle diciendo, ¿qué hacía el submarino San Juan cerca de las Malvinas? Hacía espionaje, pero yo no sé si hacía eso o no, eso es lo que tienen que hacer. Es decir, son tan cipayos que hasta les preocupar al imperio, pero estamos todos locos, se ha perdido el sentido del honor incluso, esta última palabra. Sentido de patriotismo y honor es lo mínimo que pedimos. No. Sí. Totalmente Voy a agregar una sola cosa. Por ahí no coincido en dos cosas, digamos. O en una no coincido, voy a agregar otra. La que no coincido, que tenemos los mismos recuerdos, la misma edad. Eso no lo coincido. Pero volviendo en serio, lo lógico y lo muy digno es que lo del submarino de Lara San Juan hubiese sido justamente una tarea de inteligencia. Ojalá. Eso era lo lógico, porque en ese momento estaban ocurriendo justamente en forma conjunta en la zona de Malvinas los operativos conjuntos con Estados Unidos. Entonces es muy lógico, es indigno, pero está dentro de nuestras incapacidades que tengamos ocupado Malvinas. Pero que no lo controlemos ya es mucho más indigno. Entonces, es lógico que ese submarino, y ojalá así haya sido, porque eso los hace a esa gente que perdió su vida en su ejercicio profesional y militar, eso los coloca en una dimensión superior. Eso es lo que la Armada debió estar haciendo, controlando lo que estaba ocurriendo, ya que no nos quedaba otra alternativa que controlar. Así que bueno, nos hemos ido un poco por las ramas. Perdón. No, estuvo, la verdad que espectacular esto que han agregado. Si me permiten, voy a reforzar todo lo que comentaron con algunas imágenes, las voy a pasar muy rápido, es para reforzar. Muchas son imágenes de ustedes. A ver si me termina de... Ahí está. Esto es para que los que están del otro lado entiendan que somos un país marítimo, ¿sí? Esto el año pasado, en una conferencia que hubo, en un seminario que hubo en la Armada, mostraban esto, ¿no? El espacio marítimo de la República Argentina. Es solamente para reforzar. Esto es algo que lo que decía Couto-Gián, ¿sí? Todo ese espacio que ven ahí es la responsabilidad que tiene Argentina para búsqueda y salvamento. Esta que contaba antes Adolfo, de que un buque noruego había pedido auxilio a la República Argentina por una cuestión lógica. Todo ese territorio, Argentina tiene que dar protección a todos los buques. Esto es también del Ministerio de Defensa, esto es para que lo vean en el mapa. Todo ese territorio de mar, Argentina debe dar ayuda a cualquier barco, y eso es soberanía. 6 veces Argentina continental, ¿sí? 6 veces Argentina continental. Esto es a nivel del mundo, cómo se reparte la cuestión que justamente se debe dar seguridad cada país. Bueno, Argentina tiene ahí el punto 6, verde a la derecha, está ahí bueno, ahí lo ven, ¿no? El punto 6 que tiene la República Argentina. Esto es sobre el tema de los vuelos, todo lo que es vuelo ahí, Argentina tiene que dar también control y seguridad. Y lo que decía también Adolfo, ¿no? Que ese satélite que tiene, o ese radar, perdón, que tiene Gran Bretaña ahí controlando todo el territorio. Esto es César Augusto Lerena, del libro Política Pesquera para la Soberanía Argentina en el Atlántico Sur. 1982 muestra ahí Lerena lo que ocupaba Gran Bretaña a través del mar, a partir del conflicto del Atlántico Sur, se va a las 3 millas, todo esto ahí lo encuentran, insisto, en internet, pero es para reforzar. Lerena nos ha estado mostrando también en el mapa cómo fue avanzando, pero
esto es para reforzar lo que ellos decían, y algo que decía Lerena, ¿no? Con los acuerdos de Madrid. Decía Clarín en 1990, se recupera una franja de mar de 4.000 kilómetros cuadrados. No, era todo mentira, en realidad era políticas británicas para apoderarse de eso, ¿sí? Ahí reforzábamos con lo que publicaba en su libro, en uno de los trabajos de César Augusto Lerena. En noviembre de 1989, el canciller Cavallo presentó como un logro argentino la cesión inglesa de unos 40.000 kilómetros cuadrados al sudoeste de Malvinas, que no fue otra cosa que una maniobra inglesa para presentarse conforme a la Convemar, como un país ribereño, esto es gravísimo, que debe acordar con su vecino, es decir, Argentina, en forma equitativa los límites de la zona económica exclusiva, para lo cual su zona de conservación en la limitación pesquera no podía avanzar, bueno, casi hasta la isla de los Estados, ¿sí? Fuente César Augusto Lerena, política pesquera para la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Insisto, lectura obligatoria. Allí era en mapa, como lo va mostrando Lerena. Bueno, acuerdo de Madrid. Se mencionó en la charla de hoy al gran Julio González, este mapa de él. Argentina, lo que es franja roja, no puede navegar pasando esa franja roja, supuestamente, sin pedir permiso o sin avisar en realidad a las Islas Malvinas, ¿sí? Y si navegan más de tantos buques, también le debe notificar a las Islas Malvinas. Esto lo vamos a pasar todo rápido, como decía también antes César Augusto Lerena, la zona de gallinero, que él ya lo explicó, que es una zona de conservación. Dejamos que crezcan todos los peces para que luego los británicos vendan licencia y lo pesquen. ¿En qué terminó? Lo que mostraba antes César Augusto Lerena, este es el territorio que ocupa la corona británica en nuestro mar. Algo que dijo Adolfo Coutojian, disculpen, lo estoy pasando muy rápido, es para reforzar lo que se ha conversado aquí, que decía que en Malvinas están diciendo, próximo paso Antártida. Bueno, aquí está, ese es el Museo de las Islas Malvinas. Próximo paso, Antártida, ¿sí? Clarísimo. Pesca en el Atlántico Sur. Esto es una foto de la Armada Argentina. Esos son barcos pescando supuestamente en la milla 201. Esto es fuente, como dice ahí abajo, licenciado Adolfo Coutojian, las zonas principales de pesca en el Atlántico, los 4 sectores, ¿sí? Esta es foto de la NASA. Vean, el mar argentino está más iluminado que la Patagonia Argentina. Esos son barcos. Son barcos en el mar, pescando, ¿sí? Esta foto del 2012. Potero, todo lo que explicaron hoy Lerena y Coutojian. Miren la Patagonia, está apagada, miren el mar, ¿sí? Bueno, no es para aquí se ve un poco más, bueno, lo de los hidrocarburos, muy rápido. Aquí vemos, para pasar cómo se pasa, esto también se mencionó hoy, aquí están cómo Rock Hooper se fue apoderando ahí, hoy también Coutojian lo mencionó, ahora también las licencias que obtuvieron aquí. Bueno, esto es para cerrar ahí el Atlántico Sur, con eso cierro rápidamente, era para reforzar lo que ustedes, tanto Coutojian, porque usted había mencionado lo de la Patagonia, lo de la política hacia la Patagonia, ¿no? Y ahí en esa imagen satelital veíamos cómo estaba más iluminado el mar argentino, que está siendo saqueado por los chinos y por la licencia que venden los buques, las licencias que vende tanto Gran Bretaña, en especial España. Esto estoy reforzando nada más lo que han mencionado ustedes dos y con las imágenes. César, ¿querés agregar algo para finalizar? No. Perdón, a Trejo le decía, perdón, Lerena. No, quería nuevamente agradecerles a César Augusto Lerena y a Adolfo Coutojian. Esperamos contar con ustedes en otras jornadas, virtuales y presenciales fundamentalmente. A Coutojian lo tenemos como docente en la Universidad Nacional de Lanús, así que es un honor. Y Lerena lo vamos a volver a molestar y vamos a promover que esto sea, digamos, tarea obligatoria. Y primer objetivo que vamos a divulgar y a compartir con todo el mundo malvinero, que es muy vasto, en todo el territorio nacional, la creación del Ministerio del Mar o de Asuntos Marítimos es una cuestión vital, estratégica. Como decía Coutojian, tenemos Ministerio de Género, Ministerio de esto, Ministerio de aquello, pero de aquello que es lo importante, lo esencial
para una política de Estado estamos careciendo. Así que, así como el general Perón, al fin de la Segunda Guerra Mundial, creó el Consejo Nacional de Posguerra, esto que estamos viviendo, que es una guerra de maneras distintas, como dice su santidad, una guerra fragmentada, y los analistas dicen la guerra híbrida, nosotros también creo que necesitamos un Consejo Nacional que no sea retórico, que no sea virtual, que no sea puramente declamativo, sino que tenga la capacidad de pensar los asuntos estratégicos con un proyecto nacional, con escala sudamericana y con el fervor patriótico que ustedes le ponen y que dieron nuestros compañeros caídos en Malvinas, que nos obligan de alguna manera a darle esa dimensión a nuestra lucha, que es la lucha del pueblo argentino por ser una nación independiente. Está pendiente una nueva emancipación nacional, una definitiva independencia, y esto se hace con prudencia, con inteligencia, con capacidad y con un profundo amor por la patria. Así que muchísimas gracias, porque ustedes son dos de los cultores de ese amor a la patria. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Gracias. cerramos lo que fue esta charla malvinera, accidentada porque hubo un corte, no sabemos si fue Zoom, YouTube, qué pasó, pero se cortó. Adolfo Coutogian, miembro del Consejo Asesor Honorario de la Cancillería, profesor de Geopolítica y Geoestrategia de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, Geopolítica, en la Universidad Nacional de Lanús, Escuela de Guerra Naval, y en la Universidad de Buenos Aires. El doctor César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca, ex secretario de Estado, autor de Malvinas, biografía de la entrega, Pesca, la moneda de cambio, los volvemos a mostrar, ambos libros, lectura obligatoria, sí, los dos libros, tanto de Lerena como de Coutogian, que cada capítulo con un especialista desarrollando distintos aspectos. Cerramos esta charla malvinera que de una manera distinta porque bueno, no pudimos terminar en vivo en YouTube. Agradecemos muchísimo tanto a Lerena y a Coutogian. César Trejo, coordinador del Observatorio Malvinas, combatiente de Malvinas. César, muchísimas gracias. Será hasta la próxima charla malvinera. Chau, gracias.